Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están José, José Carlos, Ever, Natalie, que están comunicados? A ver, ayer, bueno, para empezar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Ayer ingresaron al evento. Sí, profesor, sí, sí ingresamos, todo interesante. Ahí le mandamos captura que hemos estado en el evento ahí por WhatsApp. Muy bien, a ver, ¿me pueden comentar algo? A ver, vamos a empezar esta reunión haciendo un comentario. A ver, José Gustavo, ¿no? Morales, un resumen en un minuto, por ejemplo. Pucha, profe, lo que se habló es bastante. También hablamos de sistemas de ramificación, es bastante, es bien un poquito amplio. No, no, Y no, 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 siga un comentario nada más, un comentario. O alguien que quiera comentar, a ver, José Carlos, Sí, profesor. ¿algún comentario? Eh, ¿Estuviste en el evento tú? sí, sí estuve en el evento. Estuvo interesante. Se habló, bueno, por lo que al inicio nos comentó que hubo un inconveniente con el ponente, que tuvo un incidente con su esposa, así no habló, y el otro encargado y realizó un webinar acerca de simulación. exacto, simulación, eso está usando. Ajá. Exacto, simulación. ¿Y cuál es la utilidad, por ejemplo? ¿Me pueden decir ustedes? Bueno, por lo que he podido ver, nos comentaba que era una, digamos, una representación de una realidad, ¿no? Y nos mostraba también acerca de los beneficios, de los, por ejemplo, de los errores que puede cometer. Y lo más interesante que yo pude observar fue un programa, bueno, en este caso nos mostró un video de cómo se utilizaba un programa en donde mostraba un proceso, ¿no? Un proceso de manufactura, si no me equivoco, donde ingresaba chocolates, era demasiado de chocolates, ingresaba las cajas, se hacía el proceso y había una salida, ¿no? En unos automóviles. Entonces nos estaba explicando que había indicadores que medían, por ejemplo, el desempeño de ello, del proceso, en ese caso del envasado, todo ello que nos mostraba en ese video, ¿no? Y nos comentaba que esto era muy importante porque nos iba a servir mayormente cuando queramos nosotros realizar mejoras, ¿no? En una organización. Entonces, va a depender de nosotros utilizar esta herramienta y proponerlo, ¿no? Más que nada cuando uno está en un entorno laboral, ¿no? Lo ve más que esto. Eso más que nada, profesor. Ok, sí, pues no, efectivamente, la simulación es un aspecto que de alguna forma nos sirve o sea, con los indicadores, con los estándares, con el diseño del proceso, por lo menos anticiparnos y ver, ¿no? Cuál es la secuencia y si la secuencia funciona o no, ¿no? En este caso, por ejemplo, una mejora, como tú lo has dicho, efectivamente, ¿no? Ok, qué bien, interesante entonces, digamos, el tema, ¿no? De ayer del webinar que han ustedes asistido. Han asistido los cuatro que estoy viendo ahí, a Ever, a José Carlos, a José Gustavo y a Natalie. Todos han asistido. Sí, profesor, bueno, yo he asistido, al final tomaron foto, una foto Sí, de José recuerdo. Carlos, Ever, ¿asististe o no? Ever. Sí, sí, profesor, sí asistí. También la compañera Jessie Alache la vi. Ya, ok. Muy bien, qué bueno. Interesante entonces. Bien, muchachos, bueno, realmente están solamente conectados cuatro, ¿ya? Más bien quisiera en estos momentos, para no, digamos, perjudicar a los demás también, ver el tema del trabajo. ¿Cómo les está yendo el trabajo? ¿Cómo están? ¿En qué parte están ya? Más bien ahí quisiera alguna pregunta para reforzar, ¿no? El desarrollo del mismo, porque no se olviden que ya prácticamente estamos en la recta final y ya tenemos que terminar el trabajo. A ver, ahí alguna consulta que tengan. Profesor, Sí, profesor, Natalie, ¿me te escucha? escucho. Buenas noches. Sí, nuestro grupo tenía una duda sobre el capítulo 5, que si me nos podría explicar, por favor, ahorita ellos no se encuentran, tienen clase. Ya, ok, muy bien. Ok, ya Natalie tiene una pregunta del capítulo 5. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, bueno,
Efectivamente, ¿no? Ahí tenemos en pantalla la estructura del trabajo, ¿no? Que es el capítulo 4, perdón, tiene 5 capítulos, ¿no? Este proyecto de mejora de procesos, el cual ustedes han ido desarrollando paulatinamente, sistemáticamente, ¿no? Desde el capítulo 1, capítulo 2, el 3, la propuesta de mejora, ¿no? Para ello, por ejemplo, ¿no? Se utiliza, pues, ¿no? Las herramientas de análisis y mejora de procesos, ¿no? Este material lo tienen, ¿no es así? Están viendo ahí un material que es herramientas para el análisis y mejora de procesos. Este material lo tienen, ¿no es así, Ever? Profesor, creo que se quedó en el PPT. Allá, a ver, a ver. Profesor, estamos viendo el PPT ahorita. Ya, ahora, Ahora sí, profesor. ya. Este material lo tienen, este material, herramientas para el análisis y la mejora de procesos. Esto los he compartido con ustedes, ¿no? Sí, está en el aula virtual Claro, del está en el bachiller. aula virtual. Ok, entonces, tomando como referencia esto, nosotros podemos plantear, ¿no? Nuestra propuesta de mejora, donde, a ver, recapitulando esto rápidamente para que esto luego conectarlo con el capítulo 5, ¿no? En la que lo que tenemos es la situación actual, ¿no? Acá, como ya sabemos, lo que vamos a hacer es un diagnóstico, ¿no? Conocer cuál es la situación actual, ojo, un diagnóstico del área, ¿no? Del área, del lugar, de la línea de producción, donde se va a hacer la mejora, ¿no? Del proceso, básicamente, ¿no? Un diagnóstico para saber cuál es la situación actual. Y acá, por ejemplo, podemos utilizar indicadores, ¿no? Indicadores que nosotros también hemos estado manejando, que nos señalen, ¿no? Cuál es el desempeño, ¿no? Indicadores que nos señalen cuál es el desempeño de la línea de producción, del proceso, etcétera, ¿no? Para saber cuál es la situación actual, ¿no? Luego, pues, una vez que conocemos cuál es la situación, vamos acá a hacer las propuestas, o vamos a diseñar, vamos a proponer, ¿no? Vamos a hacer la propuesta de mejora y para ello vamos a utilizar las herramientas que, bueno, ustedes ya lo tienen, que hemos estado viendo también, ¿no? O sea, vamos a utilizar las herramientas de mejora, ¿no? Obviamente no se va a utilizar todas, serán las herramientas que nosotros creamos pertinente utilizarlas, ¿no? Y luego, en el análisis de la situación posterior, pues tendremos que ver ya el resultado, ¿no? Acá tendremos que analizar los resultados. Acá se analizan los resultados, ¿no? ¿Ok? Acá analizamos los resultados que se han obtenido producto de la mejora. Por eso dice análisis situacional posterior, ¿no? Entonces, en los resultados, igual vamos a ver cuáles son los resultados que se ha obtenido y para ello igual tendremos que medir también, ¿no? Tendremos que medir utilizando los mismos indicadores que hemos utilizado en el 4.1 con los mismos indicadores que hemos utilizado en el 4.1, en el 4.3 volvemos a medir el desempeño, ¿no? El desempeño del proceso o de la línea de producción o del área, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces tenemos el análisis de la situación actual, el diseño de la mejora y luego el análisis de la situación posterior, ¿no? De tal forma de que tengamos dos mediciones, ¿no? Al mismo proceso, uno antes de la mejora y el otro después de la mejora. ¿Ok? Hasta ahí, digamos, el aspecto del capítulo número 4, ¿no? Luego, en el capítulo número 5 tenemos ya la evaluación post-mejora, ¿no? O sea, después de la mejora. ¿Ok? Entonces, ahí vienen dos aspectos fundamentales, ¿no? La evaluación económica y la evaluación técnica. La evaluación económica, como ustedes entenderán, tiene que ver con el aspecto monetario, ¿no? Es decir, vamos a evaluar económicamente el impacto, ¿ok? El impacto
que genera, ¿no? El impacto que genera la mejora en la empresa, en términos económicos. ¿A qué nos referimos? Es decir, producto de la comparación que hemos visto en el capítulo anterior, es decir, de la situación actual y de la situación posterior, se supone, ¿no? Se supone que como producto de la mejora ha habido un incremento, ¿no? Ha habido un incremento, por ejemplo, en la producción o en la productividad, ¿ok? Por ejemplo, ha habido una disminución de costos, ¿no? Entonces, justamente acá tenemos que hacer este análisis comparativo, ¿no? Acá vamos a hacer un análisis comparativo, ¿ok? Pero en términos monetarios, ¿no? Entonces, si ha habido un incremento de la producción, ¿cuánto ha sido ese incremento, no? ¿Ok? ¿Cuánto fue ese incremento? Y eso hay que transformarlo a soles o a dólares en unidades monetarias por periodo, ¿no? Por periodo. Podría ser, por ejemplo, mensual y podemos eso calcularlo en un periodo de 3, 6 meses, por ejemplo, suficiente, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, 6 meses, ¿no? Es decir, en realidad está generando un impacto positivo en términos monetarios en la empresa. Es decir, en otras palabras, la empresa se está beneficiando económicamente con la mejora y si es así, ¿en qué o en cuánto se refleja ese beneficio, ¿no? Un beneficio, por ejemplo, mensual, vamos a suponer de 1.000 soles, 2.000 soles, ¿no? Y en 6 meses tanto, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar en esta parte, ¿no? La evaluación económica, es decir, analizar cuál fue el impacto, ¿no? En la producción, la productividad, en la eficiencia puede ser también, ¿no? O en los costos, ¿no? De tal forma de que eso se transforme en unidades monetarias y podamos nosotros evaluar esas unidades monetarias antes y después y hacer una comparación. Y hacemos una comparación y la diferencia la transformamos en unidades monetarias, ¿no? Y reflejamos cuál ha sido el impacto. Luego, en la evaluación técnica, ¿no? Su nombre lo dice, ¿no? Técnicamente, es decir, nosotros tenemos que acá igual hacer un análisis, ¿no? Para saber el impacto que ha generado la mejora, ¿no? En el proceso. O sea, por eso dice evaluación técnica, ¿no? Es decir, el impacto que ha generado la mejora en el proceso. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que hubo un incremento en la eficiencia o ha habido una, o por ejemplo acá, ¿no? Técnicamente nosotros podemos decir, si nosotros hemos generado una mejora, entonces por ahí hemos reducido tiempos, ¿no? Hemos reducido tiempos. Muy bien. Hubo una reducción de tiempos. Esa reducción de tiempos hay que representarlo numéricamente, ¿no? Por ejemplo, en porcentaje. Por ejemplo, en cantidad, ¿no? ¿Cuánto fue? Otro impacto en el proceso, por ejemplo, métodos. Los métodos de trabajo, es decir, las tareas, las operaciones, las actividades que se desarrollan en un proceso se tienen que analizar metodológicamente y transformarlo en actividades, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podríamos hacer una evaluación de utilizando el DAP, que ustedes ya lo han utilizado, por ejemplo. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, las actividades que agregan valor al proceso, ¿no?
en una primera instancia, antes de la mejora, suponiendo, vamos a suponer que eran 25 actividades que agregaban valor al proceso. Y luego, de la mejora, las actividades que agregan valor, por ejemplo, ahora son más, ¿no? O son, por ejemplo, 30 o 28. Entonces, acá hay una diferencia, hay un impacto, ¿no? Las actividades que agregan valor se incrementaron, o ahora porcentualmente, eso también se puede expresar porcentualmente, representan un mayor porcentaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, es otra evaluación de los métodos, ¿no? De los tiempos, de los métodos. Por ejemplo, una evaluación de la eficiencia podría ser también, ¿no? De la eficiencia o del desempeño mismo, ¿no? De la eficiencia del proceso, ¿no? Y determinamos, pues, antes de la mejora cuánto es porcentualmente la eficiencia y después de la mejora cuánto es la eficiencia. Obviamente ahí va a haber una diferencia también, ¿no? Y eso lo podemos expresar igual en términos porcentuales, ¿ok? Entonces, igual, ¿no? O sea, esta es la evaluación técnica que se tiene que hacer, ¿no? En el capítulo 5 respecto a, digamos, a los resultados, ¿no? Que se obtuvieron como producto de la mejora, ¿no? Evaluación económica en términos monetarios y evaluación técnica en términos de porcentaje, de cantidades, ¿no? Numéricas, cuantitativas, ¿no? Comparando el antes de la mejora y el después de la mejora, ¿ok? Entonces, con eso tendríamos el capítulo número 5, digamos, desarrollado, ¿no? ¿Ok? Luego vendría las conclusiones. Ojo, ahí también quiero resaltar un poco, ¿no? Vamos a borrar esta parte para... Muy bien, acá tendría entonces, vendría a continuación conclusiones, ¿no? Las conclusiones, ojo, hay que tener en cuenta un aspecto. Las conclusiones tienen relación, están relacionadas, ¿ok? Tienen relación con los objetivos, ¿ok? Objetivos que se han planteado en el primer capítulo, ¿no? Que están acá, ¿no? Los objetivos que se han planteado en el primer capítulo. Entonces, las conclusiones se plantean siempre en relación con los objetivos. Entonces, acá lo que hay que ver de los resultados que se han obtenido, ¿no? Producto de la evaluación económica, de la evaluación técnica, por ejemplo, un objetivo, ¿no? Mejorar el proceso, ¿no? De atención al cliente, por ejemplo. Entonces, la conclusión, ¿hubo o no hubo mejora? ¿Cuál es la conclusión? De acuerdo al objetivo, ¿no? Se mejoró, ¿no? Se mejoró o se logró mejorarla, ¿no? Digamos, el tiempo de atención de los clientes, de acuerdo al objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Y en función de eso, pues planteamos nuestras conclusiones, ¿ya? ¿Producto de qué? Producto de la evaluación económica y técnica que se ha hecho, porque ahí hemos determinado porcentualmente, hemos determinado en términos monetarios. Entonces, de ahí se va a generar las conclusiones. Por ejemplo, se mejoró el proceso y se redujo los tiempos de atención al cliente en tanto tiempo que refleja o representa un tanto por ciento. ¿Me entiende? Esa es la forma de plantear las conclusiones. ¿Ok? Esa es la forma de plantear las conclusiones. Luego, vamos a ver, ¿no? Dependiendo cuántos objetivos tengamos, ¿no? Dependiendo cuántos objetivos tengamos, vamos a plantear nuestras conclusiones. Pero siempre, siempre orientando
a los resultados, es decir, objetivo, resultados, ¿no? Objetivo, resultados, objetivo, resultados, ¿ok? O sea, los resultados que obtenemos acá en el capítulo 5 es importante para plantear nuestras conclusiones. En las conclusiones se tiene que reflejar ese resultado, ¿ya? Luego, el otro aspecto son las recomendaciones, ¿no? Que también se encuentran relacionados, ¿no? Conclusiones como recomendaciones, igual hay relación entre ellos. Entonces, las recomendaciones tienen relación con las conclusiones. Entonces, si yo planteo, por ejemplo, 5 conclusiones, vamos a suponer, ¿no? Que se plantean 5 conclusiones, entonces yo debo de plantear también 5 recomendaciones, ¿ok? Por eso decimos que hay relación entre las conclusiones y la recomendación. Primero, en términos cuantitativos, numéricos, es decir, tengo 5 conclusiones, voy a tener 5 recomendaciones. Pero no solamente eso, sino la otra relación o está relacionada con la conclusión. ¿Por qué? Porque a través de mi recomendación yo tengo que responder algunas preguntas, ¿no? Esto nos ayuda siempre a formular recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué recomiendo? ¿No? ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué recomiendo para seguir reduciendo los tiempos de atención al cliente? ¿No? Por ejemplo, ¿qué recomendaría? ¿Qué recomiendo? Segundo, ¿a quién recomiendo? ¿A quién? ¿No? La recomendación debe ir a alguien en específico, ¿no? ¿A quién recomiendo? ¿Al jefe del área? ¿Al responsable de la línea de producción? ¿Al operador? ¿Al técnico? No sé, o sea, ¿a quién? ¿Mm? ¿Dónde? O sea, ¿en qué lugar ¿no? ¿En qué parte de la empresa? ¿En el área de producción? ¿En la línea de producción tal? ¿En el área tal? ¿No? ¿En el área de atención al cliente, por ejemplo? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Como dije hace un momento, ¿para qué? Para seguir reduciendo los tiempos de atención, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, la última pregunta es el cómo, ¿no? Obviamente nosotros estas preguntas lo tenemos que responder, pero organizarlo de tal forma que le podamos dar una secuencia lógica que se pueda redactar adecuadamente y se pueda entender, ¿no? Es decir, si voy a ver qué hacer, pues también tengo que poner cómo hacer, ¿no? Obviamente en términos muy simples también, pues no vamos a detallar específicamente, pero en términos generales vamos a decir así, ¿no? Entonces, producto de la respuesta de estas preguntas, a mí me permite formular mis recomendaciones. ¿Y estas preguntas tienen que ver con las conclusiones? Claro que sí, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, se mejoró el tiempo de atención en el cliente, eso es la conclusión. Se mejoró el tiempo de atención al cliente, ¿no? En 20%, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué debemos seguir haciendo para seguir mejorando, ¿no? Esa es la pregunta. Esa es una recomendación. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿No? ¿A quién debe ir esta recomendación, dirigido esta recomendación? ¿Dónde? ¿No? ¿En qué área? ¿Para qué? ¿No? Y básicamente estas preguntas nos van a ayudar a construir nuestra recomendación. Esa es la forma, digamos, adecuada, ¿no? De formular unas recomendaciones. De tal manera de que no, o sea, a veces, ¿no? En los trabajos que presentamos, no se tiene esta pauta, es decir, no se respeta esta pauta. Entonces, por ahí presentamos conclusiones que a priori se nos ocurren y decimos, bueno, pues vamos a poner esto. No.
Las conclusiones tienen que ver con los objetivos, tienen que ver con los resultados, están relacionados directamente con ellos. Entonces, las conclusiones reflejan eso, ¿no? Lo que se planteó en el objetivo y los resultados que se obtuvieron. Y las recomendaciones tienen relación con las conclusiones. Si tengo el número de conclusiones, debería ser igual al número de recomendaciones. Y las recomendaciones se tendrían que plantear respondiendo las preguntas que estamos viendo en pantalla, ¿no? De tal forma de que técnicamente estén bien formuladas, ¿no? Ok, y con eso tendríamos, pues, digamos, la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Luego, la bibliografía, de todas maneras, ¿no? Nosotros sabemos que la bibliografía juega un papel importante en todo trabajo de este tipo, ¿sí? En todo trabajo académico, técnico, ¿no? Y constituye el soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene, pues, ¿no? Las referencias del soporte teórico, del marco teórico, del sustento, ¿no? Académico que va a tener nuestro trabajo, ¿no? Entonces acá esto va a constituir el soporte, ¿no? El soporte donde van a estar, pues, las referencias que nosotros hemos utilizado para, ¿no? Construir nuestro trabajo, ¿no? Es decir, sobre qué nos hemos basado, ¿no? Para elaborar nuestro trabajo. Y acá, como ya se dijo también, de preferencia hay que utilizar la norma APA. ¿Sí? Y ahí vamos a incluir toda la bibliografía, pueden ser trabajos anteriores, ¿no? Trabajos anteriores similares al nuestro, bibliografía, textos que hablen sobre la mejora de procesos, por ejemplo, ¿no? Sobre la gestión de procesos, sobre la mejora continua, ¿no? Que eso ustedes ya lo saben, está, pues lo han hecho ya en el marco teórico, ¿no? Y con ello construimos nuestra bibliografía. Luego, el otro aspecto son los anexos, ¿no? Es decir, acá va a ir la información complementaria del trabajo, ¿no? Por ejemplo, alguna, no sé, se me ocurre, especificación técnica que nosotros queramos adjuntar, algún diseño, ¿no? Algún mapa, ¿no? Un diseño de planta, por ejemplo, alguna figura, algún esquema, algún diagrama que tengamos que nosotros consideramos, por ejemplo, importante, algún plano, por ejemplo, de distribución, de instalaciones, de infraestructura, ¿no? O especificaciones técnicas de las máquinas, de los equipos, ¿no? La distribución de las áreas, ¿no? Algunas especificaciones técnicas que nosotros tengamos, eso lo podemos considerar en anexos, ¿ok? Es decir, información complementaria, relevante, que complemente, ¿no? Que complemente el sustento académico, técnico de nuestro trabajo, porque no nos olvidemos que nosotros nos estamos basando en un modelo, ¿no? En un modelo de gestión, ¿no? Que es la gestión por procesos, donde la metodología, por ejemplo, central es la mejora continua, ¿no? O sea, la mejora continua de procesos, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente esto sería, en conclusión, ¿no? Todo lo concerniente al trabajo que ustedes están desarrollando. Ahora lo que vamos a ver es la presentación, es decir, la sustentación. Al respecto, Ever, ya tenemos un acuerdo. A ver, Sí, Ever. profesor. Sí, ya sorteó los grupos. Ya, son 4 grupos, si no me equivoco, ¿no? Y sí, ya sorteó el orden de exposición. Ya, la fecha también ya quedamos. Sí, dijo que era este lunes. Exacto, este lunes, ¿no? Muy Sí, bien, desde este lunes, no nos olvidemos, es el lunes 28. ¿Por qué? Porque se entiende que el próximo lunes, el día 5, ¿no?
El día 5 ya está, digamos, debe estar programado. ¿Sabes algo al respecto de ver si ya se programó el examen final? Profesor, me acabo de fijar y no veo programado, pero solo dice que los finales empiezan a partir del 2 de junio del 2 de julio, perdón, hasta el 13. Claro, por eso digo, no sé, yo supongo que lo van a programar para el día 5, ¿no? Supongo. Bueno, entonces yo creo que va a ser el día 5 el examen final, de tal forma entonces que tendríamos el lunes 28 efectivamente, ¿no? El lunes para la sustentación, ¿ya? También dimos las pautas respecto a las sustentaciones, Ever. Es decir, ¿en qué va a consistir? Dimos las pautas en cuanto a la duración, al tiempo, a la presentación, todo eso. Sí, dijo la presentación era un PPT que tenía que ir lo más breve posible con pocas palabras para que cada integrante pueda explayarse más, y también mencionó que era 30 minutos aproximadamente por grupo. Ujú, ujú. Ojo también, no sé si lo dije, la participación es de todos, es decir, todos tienen que participar, ¿ya? Eh, es obligatoria la participación de todos los integrantes del grupo, tienen que mostrar, ¿no? Tienen que demostrar, en otras palabras, su, digamos, su participación, el conocimiento del tema, ¿no? El desarrollo del proceso, o sea, allí, por ejemplo, allí ya es individual la evaluación, ¿no? ¿Ok? Tienen que demostrar eso. Ahora, lo ideal es que en ese instante, por lo menos, de la sustentación, ustedes puedan tener su cámara prendida, eso también es parte, ¿no? Dentro de lo posible, salvo que haya problemas de internet, ¿no? Podría ser, pero bueno, dentro de lo posible eso, ¿no? La presentación es individual y obligatoria de todos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se va a tomar en cuenta en la evaluación dos aspectos, ¿no? El aspecto, por ejemplo, uno de ellos es la entrega del trabajo final en Word, ¿no? Y lo otro es ya la sustentación propiamente dicha, ¿no? Donde ustedes van a elaborar su material de presentación, ¿no? Pueden ser PowerPoint u otra herramienta. Y el desempeño, ¿no? El desempeño individual de cada uno de ustedes, ¿no? Básicamente en eso va a consistir la evaluación de la sustentación del día lunes. Si por ahí alguno de ustedes ya tiene un avance o si ya está concluyendo, si tiene alguna consulta respecto al trabajo, porque básicamente ahora nos tenemos que centrar en eso, ¿no? No habría ningún problema. A ver. No sé si con esto quedó claro tu duda, tu pregunta, Natalie. Sí, profesor, ahora todo claro, gracias. A ver, Natalie, ¿qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás? En el 3, profesor, ¿Quiénes son los integrantes de tu grupo? es Angie Olarte, nuestro delegado que es Giancarlos Lazo, Karen, Karen y yo, y Natalie Jiménez. ¿Ustedes están haciendo el trabajo en Tailoy, si no me equivoco? Sí, profesor, de la empresa Tailoy. Ah, ya. Ujú. Muy bien, entonces, ok. Entonces ya tiene su grupo y ya también deben estar en las partes finales. Asimismo, a ver, José Carlos. Sí, profesor. Sí, José Carlos, ¿en qué grupo estás? Grupo 2. En el grupo 2. Ustedes están haciendo sobre El proceso de desarrollo de software. un software, ¿no? Sí, efectivamente. Ujú. Ujú. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya están en la parte final? Estamos culminando el capítulo 4, ya que nos estamos guiando del material que nos mandó. Ujú. Y bueno, lo que hemos hecho nosotros, como nos comentó también, ¿no? En la parte de lo que es el análisis situacional actual, nosotros hemos hecho, bueno, un cuestionario
para obtener tanto información cualitativa como cuantitativa. La cuantitativa ya la teníamos listo porque eran los indicadores que ya habíamos aplicado en el anterior trabajo. Y lo que hemos hecho es ca- capturar los valores y ahora sería, digamos, respaldar esa información con un cuestionario que nos comentaba. Hemos hecho con Google. Ya. Ujú. Y ahorita estamos, bueno, en este caso tenemos ahorita recién 3 respuestas. Ahorita me imagino que para mañana ya estarán los resultados y con eso ya vamos a ir dándole ya más soporte al trabajo. Pero ahorita lo que estamos haciendo es mayormente el DAP, Ujú, claro. estamos haciendo el DAP de las actividades. Justo ahorita lo estamos terminando y vamos ahorita ya a hacer el modelado del proceso para poder ya ir ya a la parte última, que sería ya el planteamiento de la mejora, con una lluvia de ideas. Ujú. Claro, y ahí, por ejemplo, tienen ahí herramientas que, no herramientas, digamos, instrumentos que ustedes están utilizando que tranquilamente pueden ir en anexos, por ejemplo, ¿no? La encuesta, ¿no? La encuesta y todos esos instrumentos que están utilizando, herramientas que tranquilamente pueden colocarse en anexos, ¿no? Como evidencia, ¿no? Del trabajo que ustedes están haciendo. Muy bien, ok, Sí, José Carlos. ¿Quiénes son los integrantes de tu grupo? aquí está presente mi compañero Gustavo Ujú. Morales, está mi compañera Rosita, que no me acuerdo su apellido, y estaba Irving Ya, Aucasi, Aucasi. casi, ¿no? Ok. Ujú. Muy bien, José Carlos. Ok, muy bien, gracias. A ver, Listo, vamos a profesor. escuchar a Ever también. Ever, Sí, profesor. ¿qué tal, Ever? ¿Cómo estás? A ver, una vez más. Ever, ¿y cómo va? ¿Qué grupo eres tú? El grupo uno, ¿no? Si no me equivoco. Grupo 1, sí. El grupo 1. ¿Cómo les va? ¿En qué parte están del trabajo, del proceso? ¿Quiénes Estamos son los culminando integrantes de tu grupo? ¿Todos están trabajando? ¿Cómo están desempeñándose? la... el- los integrantes son Heidi Vargas, Cristian Rojas y Jessie Alache. Sí estamos trabajando todos, profesor, y ahorita estamos culminando el capítulo 3 y, y mañana y pasado vamos a avanzar el capítulo 4 y 5 para el domingo estar culminando ya con el PPT y para dedicarnos todo el lunes temprano a repasar y exponer de manera más clara y dividirnos los tiempos, porque a veces los tiempos nos pueden jugar en contra y todo eso. También Ya, ok. teníamos Este, 5, pero ¿cuántos, ya cuántos son los integrantes de tu grupo? somos 4. 4. Ok, ustedes están trabajando con un fast food, creo, ¿no? Algo así. Sí, con un fast food, Chuck and Cheese. Ya, ok, muy Y bien. ¿Y cómo nosotros, les va? ¿Cómo les va? sí, nos costó un poco buscar más información sobre los tiempos, pero como había dos compañeros que habían trabajado ahí, han pedido información a los compañeros que conocen, que siguen trabajando en esa empresa, y nos han dicho cómo está más actualmente la empresa y si han cambiado o no algo en el problema que estamos estudiando nosotros. Ya, no se olviden que hay que hacer los cálculos, ¿no? Tanto antes como después de la mejora. Eso es importante para hacer la comparación, ¿ya? Eso es importante porque con eso nosotros podemos evidenciar, ¿no? Los resultados, obviamente, ¿no? O sea, se entiende que por la coyuntura y la naturaleza ¿no? del contexto en que estamos, bueno, lo que vamos a hacer son proyecciones, ¿no? Básicamente vamos a hacer proyecciones de resultados, ¿no? Que nosotros podemos obtener como producto justamente de proponer la mejora, pues vamos a estimar, ¿no? Aproximadamente cuánto podemos mejorar, por ejemplo, ¿no? Tanto en el tema de los tiempos, en el tema de los recursos, en el tema de las actividades, por ejemplo, ¿no? De las tareas, de las operaciones, de los métodos de trabajo, ¿no? Y en función a esa estimación, pues tendremos que plantear justamente los resultados, ¿no? Los resultados de la mejora que estamos realizando
que nos permita, ¿no?, evaluar en el capítulo 5 la situación, el desempeño, como decía, de la mejora del proceso posterior a, digamos, a la situación mejorada, ¿no? Y eso se tiene que transformar, no se olviden, en temas monetarios, en la evaluación económica y en temas de técnicos basados, ¿no?, en la evaluación del desempeño, ¿no?, con las mediciones, utilizando los indicadores respectivos. ¿Ok? Bien, muchachos, básicamente es esto que quería tocar, porque ya, como les digo, estamos próximos a una sustentación del día lunes, entonces creí necesario reforzar este tema, ¿no?, del proyecto de mejora de procesos que ustedes están desarrollando, que ustedes están realizando. ¿Hay alguna consulta más, algún comentario más? ¿Algo más que quieran acotar, que quieran preguntar? Profesor, Sí, te escucho, José Carlos. tiene una consulta. Justo estamos nosotros haciendo, bueno, chequeando también el material que nos mandó. Básicamente veo que es un proyecto para lo que es, se enfoca mayormente en lo que son demoras y su propósito es reducir ello, ¿no? Ujú. Y bueno, nuestro proceso, como es un proceso de desarrollo, quería preguntarle si es que, bueno, más que demoras nosotros lo que hacemos es reducir tiempos, pero en procesos operativos, o sea, procesos que sí agregan valor, pero lo que queremos nosotros es reducir ese tiempo, ya que es muy, muy extenso. ¿Eso también sería de manera correcta? Por supuesto, claro que sí, eso es la esencia, hijo, eso es la esencia, claro que sí. O sea, cuando tú reduces tiempos, ¿qué estás haciendo? Estás mejorando, pues, ¿no?, los métodos o las operaciones o las tareas o las actividades, y eso se refleja en el tiempo. Y como Ujú. decía, ¿no?, cuando analizaba el esquema, yo decía, pues, ¿no?, seguramente tienen una mejora de tiempos. Esa mejora de tiempos, ¿qué significa? Significa, o esa reducción de tiempos en las operaciones, en las actividades que ustedes están desarrollando, ¿qué significa? Significa reducción de costos, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque vas a reducir el tiempo total del proceso o de la entrega al cliente. Eso significa reducción de costos en términos monetarios, por ejemplo. Significa, en términos de recursos humanos, por ejemplo, significa mayor desempeño, mayor productividad, mayor rendimiento del trabajador, supongo yo, ¿no? ¿Es así o no es así, José Carlos? Sí, profesor. Es que mi duda iba más porque, bueno, estaba chequeando también y más iban por el tema de demoras. Entonces, el de nosotros, digamos, sí agrega valor. En cambio, una demora no. Entonces, mi duda era más o menos, más que duda, como que un poco de incertidumbre acerca de digamos, una actividad que agrega valor, se le puede, de cierta manera, aún así darle más valor, ¿no? Más valor, claro. Y eso todavía tiene mayor mérito, ¿sabes por qué? Ujú. Porque esa es, digamos, es justamente esa es la filosofía esta de la mejora continua, pues, ¿no? Lo que es gestión de procesos. Y esto va asociado con la filosofía Lean, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? El famoso Lean Thinking, la Ujú. filosofía Lean, ¿no? Que es eliminar desperdicios, es decir, seguir mejorando y mejorando, es decir, no quedarnos en que ya lo establecí o ya establecí un tiempo estándar, ¿no?, para mi proceso de una determinada cantidad de tiempo, sino hay que seguir mejorando, es decir, seguir optimizando, ¿no?, el uso del tiempo, el uso de los recursos. Y eso es la filosofía de la mejora continua. Y justamente la metodología que propugna, digamos, ¿no?, la gestión por procesos es la mejora continua, precisamente, ¿no? Eso está muy bien. Eso todavía tiene más mérito, ¿no? Porque yo diría, si nos vamos a centrar en demoras y yo elimino la demora producto de, por ejemplo, alguna falencia, algún error en el sistema o algún reproceso o una duplicidad de actividades, ok,
Eso es bueno, porque lo que estoy haciendo es justamente eso. Pero si yo ya he establecido vamos a suponer, ¿no? Un tiempo estándar o un tiempo promedio para una actividad, y si yo mejoro eso, es porque todavía tengo más mérito para mí, por lo menos, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estoy analizando de qué forma le puedo agregar más valor al proceso. Sí, por supuesto que sí, claro que se aplica. Listo, profesor, muchas gracias. Ese era más o menos se me había pasado por la mente, pero ya me queda mucho más No, claro. sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Eso todavía es más meritorio, como decía hace un momento. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? Ok, parece que no hay ninguna consulta más. Bien, muchachos, como no están todos, pues acá, si no hay ninguna consulta más, acá vamos a hacer un alto y bueno, ¿no? Dar por concluido la sesión de hoy y conectarnos el día lunes y me parece que ya todos van a estar un poquito más, ¿no? En mayor cantidad presentes a las 5:30, previo a la sustentación a partir de las 7, ¿no? De las 7:10. ¿Ok? Algo más, Ever, por favor, a ver si tienes algo, alguna duda, algo más. Por favor, voy a pedir tu apoyo para que puedas difundir todo lo que hemos acordado, todo lo que ya se sabe, pero igual hay que reiterarlo, ¿no? Reiterar que la sustentación es obligatoria, todos tienen que participar, ¿ya? Y coordinar el tiempo también, ¿no? Para que no nos gane y cada quien pueda, si bien es cierto, detallar, pero tampoco tomar un tiempo excesivo, ¿no? La media hora creo que es suficiente como para poder hacer su presentación. ¿Alguna cosa que quieras sumar, aumentar, comentar, Eve? No, profesor. Le quería preguntar si este Zoom va a estar en el aula virtual o Sí, sí, dónde sí, lo va de a todas colgar. maneras, lo voy a poner al aula virtual, claro que sí. Porque Ya. se está Ok, grabando y la grabación voy a poner, sí, sí, de todas maneras, claro que sí, la grabación la voy a poner, la voy a subir al aula virtual. Ok, muchachos, muy bien. Un gusto nuevamente haber estado con ustedes estos minutos compartiendo, ¿no? Esta sesión. Y bueno, desearles lo mejor, igual hay que seguir para adelante, muchos éxitos, buenas noches y que les vaya bien. Cuídense. Este Hasta profesor luego, igualmente. profesor. profesor. Ok, muy bien, que les vaya bien, Luego, muchachos. profesor. Buenas noches, buenas noches.